Durante los turbulentos años de decadencia del Imperio Romano, la criminalidad se incrementó de forma alarmante, y el inframundo del imperio vio nacer a destacados asesinos a sueldo, sanguinarios ladrones, eminentes hechiceras que fabricaban venenos de todo tipo, e incluso matones a sueldo que llegaron al consulado. Algunos bandidos fueron convertidos en leyenda popular, como Bulla Félix. Otros criminales fueron usados por el poder político con fines ruines. En esta ocasión, hablaré de los 3 criminales más notables de la antigua Roma, quiénes fueron y qué hicieron para que todavía hoy se hable de ellos. También diré cómo aprovecharon su talento y cómo acabó su vida. Pero antes de empezar, déjame decirte que si todavía no te has suscrito, mira el vídeo hasta el final y decide si merezco o no tu like y suscripción. Ahora sí, vamos con la primera, que muchos historiadores dicen que es la primera asesina en serie documentada en la historia, con nada menos que 400 muertes a sus espaldas. No es otra que Locusta, la hechicera maestra en el dominio de las flores del mal. Nació en los profundos bosques de la Galia, habitados por tribus de galos y místicos druidas de los que aprendió todas sus artes. Siendo todavía una niña, llegó a las brutales calles romanas en las que sobrevivió gracias a los conocimientos botánicos que adquirió en su tierra. Conocía todos los efectos de las plantas y hongos que crecían en el bosque, así que regentó una tienda de remedios y elixires en el Palantino, en la que pronto empezaron a acercarse clientes que buscaban otra clase de pócimas. Buscaban remedios, sí, pero para eliminar personas, no curarlas. Tan hábil era Locusta al elaborar venenos mortales, que cuando examinaran el cuerpo nadie podía tener sospecha alguna que pudiera decir que la víctima había sido envenenada. Habilidad muy apreciada en la decadente urbe romana, repleta de esposas despechadas, ávaros hijos queriendo cobrar una herencia, políticos indecentes sin límites morales, un poco de todo. Todos veían satisfechas sus, digamos, necesidades, a cambio de un generoso y discreto pago. Con los años y centenares de servicios realizados, pronto ganó fama, y se corrió la voz por las calles que la letal hechicera gala acechaba, hasta que su propia fama la delató y acabó en la cárcel condenada a muerte. Pero por suerte para ella, Agripina la menor, madre del futuro emperador Nerón, se interesó por ella. Tanto Nerón como su madre Agripina destacaron en la historia por su crueldad, decadencia y extrema ambición. Para cumplir sus ambiciones, Agripina sacó a Locusta de la cárcel y la inició en el mundo de intrigas palaciegas. Pronto le desveló su misión, envenenar al emperador y esposo de Agripina, Claudio. Locusta entregó la elaborada ponzoña y Agripina lo echó en un plato de champiñones. El veneno fue elaborado de forma que actuara al pasar unas horas, para pasar la cata de plato por parte de Áloto, eunuco del emperador, que servía y probaba las comidas de Claudio. Este, gran bebedor de vino, vomitó, y casi se salva por borracho. Pero Genofonte, médico real, ayudó a Agripina colocando una pluma untada con un veneno rápido en la garganta del emperador. Nada de esto era nuevo para Locusta, implicada en los envenenamientos de las altas esferas desde la época de Tiberio. En el año 55 fue condenada de nuevo, pero Nerón la liberó para usar sus servicios contra Británico, hijo de Claudio y posible rival del nuevo emperador. Acabaron con Británico en un banquete real envenenando la copa de vino de Británico. Cuando un tipo como Nerón libera a alguien como Locusta y encima es ella quien te sirve la copa, no puedes esperar nada bueno, sobre todo si eres su rival más cercano. Pero en fin, nunca sabremos en qué pensaba Británico o si lo hacía. Cuando este murió frente a todos, obviamente sospecharon de Nerón. Llegó el día en el que el Senado se rebeló contra los excesos del emperador. Él se suicidó, y el nuevo emperador, Servio Suplicio Galba, condenó de nuevo a Locusta a muerte. Esa vez sí que la ejecutaron. No está del todo claro cómo, pero hay quien dice que fue empalada por una jirafa. Ya me entiendes. Seguimos con los criminales más notorios de la antigua Roma. En la historia, no son pocos los rufianes que lograron emerger del submundo criminal hasta llegar a codearse con las más altas élites del momento. Publio Vatinio es uno de los ejemplos romanos. Pasó su juventud empapándose de la violencia de las calles en enfrentamientos a cuchillos entre bandas criminales. Luego se alistó en la legión, donde sus vivencias en las brutales calles romanas le valieron varios ascensos hasta que con el tiempo fue elegido cuestor en el 63 a.C., año en el que el célebre cónsul Cicerón lo envió a la ciudad de Puteoli, para evitar que la plata y el oro salieran de la urbe. Publio Vatinio se tomó la orden al pie de la letra, tanto que extorsionó de forma tan salvaje a los ciudadanos que estos se quejaron al cónsul que lo mandó, es decir, el popular Cicerón, que se enemistó con Publio para siempre. Lo enviaron a Hispania como legado y también ahí hizo de las suyas.
Pero Publio tenía una gran suerte, le era útil a César. En el 59 a.C. fue elegido tribuno de la plebe, cargo político durante la época del triunvirato. Llevó a cabo propuestas como conceder a César la Galia durante un lustro entero, y así acabó siendo acusado de corrupción, soborno, legislar sin sentido e incluso amenazar a otros tribunos para que cedieran a su favor. Acabó dejando del todo los asuntos militares para conseguir ser nombrado pretor. Lo conseguiría el 55 a.C., pese a los esfuerzos de Cicerón para evitarlo. Craso y Pompeyo pagaron grandes sumas para ello. Por su parte, Vatinio acabó con la candidatura de Catón a base de sobornos, hasta que fue llevado a juicio por Cayo Licino, que casi logra encerrar a Vatinio con su oratoria. Pensaba que lo tenía todo perdido. Vatinio se veía sus huesos en la cárcel. Pero para sorpresa de todos, Cicerón, su archienemigo, lo defendió, no por gusto, sino por necesidad de protección ante el infame Publio Clodio. Al final, fue absuelto por los sobornos que dieron al juez. En el 51 a.C. regresó a la Galia como legado de César, hasta que estalló la Segunda Guerra Civil Romana y tomó partido por César. Fue emisario para comunicar a César y Pompeyo, además de participar en la defensa de Brundisium, lo que al acabar la guerra le valió un puesto como cónsul. En el 46 a.C. fue enviado a Iliria, donde derrotó a Marco Octavio, pero su buena suerte acabó el mismo día en el que asesinaron a César. Justamente entonces, sus tropas lo abandonaron para ir con Marco Junio Bruto, y de él se pierde todo rastro con un último triunfo el 31 de diciembre del 43 a.C. El tercero es el último de esta lista, pero no por ello el menos importante. De hecho, en sus tiempos, disfrutó de gran fama entre el pueblo llano, más que los dos anteriores de hecho, pues era una especie de Robin Hood de la antigua Roma, al que bautizaron como Bulla Félix, que se dedicaba a repartir el botín de sus golpes con los más necesitados. En las frías calles de un imperio a punto de caer en el año 193 después de Cristo, apareció un misterioso personaje que tenía en jaque a las corruptas autoridades. En estos tiempos convulsos, el imperio era pretendido por 5 hombres, un año después del asesinato del emperador Cómodo. La sangrienta guerra civil y las corruptelas y traiciones varias hicieron a la población detestar a la clase política, la cual vivía repleta de lujos mientras el pueblo romano sufría de desabastecimiento. Ese caldo de cultivo propició dos cosas. Primero, la gente se marchaba de la ciudad al campo para trabajar por algún terrateniente rico, lo que fue el germen del feudalismo. Y segundo, los que no tenían suerte se veían forzados a convertirse en bandidos. Fue cuando se conoció a Bulla Félix, el cual era tan profesional y generoso repartiendo su botín que nunca fallaba ni se sabía su nombre real, edad o aspecto. Le llamaban así porque Bulla significaba el medallón de oro que llevaban los romanos, y Félix por afortunado. Fue la pesadilla de Severo, que lo persiguió durante años sin éxito. Bulla Félix dirigía una banda de 600 proscritos, dedicándose a asaltar los transportes que transitaban Roma con Brindisi. Y no solo disponía de un ejército personal dispuesto a lo que fuera por él, también contaba con una amplia red de contactos que le proporcionaba todo tipo de información. Se ganó esa red a base de sobornos y la simpatía popular que despertaba quien castigaba a las abusivas autoridades romanas. En una ocasión, 2 de sus hombres fueron apresados y condenados a morir devorados por las fieras en el anfiteatro. Cuando Bulla Félix se enteró, se presentó en los calabozos disfrazado de enviado imperial para pedir a los guardias un par de hombres para una tarea muy dura. Fue tan convincente al decirlo y explícito al describir las características necesarias de los presos, que los guardias le entregaron a sus 2 hombres sin preguntar. Su modus operandi era limitar la violencia de sus golpes, como una vez que secuestró a un centurión, lo condenó a muerte y le conmutó la pena por raparle la cabeza como a un esclavo y entregar este mensaje a sus superiores: dile a tus amos que alimenten mejor a sus esclavos si no quieren que se conviertan en bandidos. También trataba de evitar dañar a los ricos comerciantes que secuestraba y luego repartía el rescate con sus hombres y los más necesitados. Las autoridades estaban ya hartas, tanto que incluso enviaron al ejército a por Bulla Félix, pero ni así consiguieron atraparle, pues la población no dudó en salir para ayudarle. Solo un infortunio consiguió que acabaran sus huesos en los calabozos. Su amante era una mujer casada, y en cuanto su marido descubrió la infidelidad, obligó a la esposa a delatar a Bulla Félix ante las autoridades. Al ser interrogado por el prefecto del porqué de sus actos, el arrogante bandido le espetó: bueno, ¿y tú por qué eres prefecto? Bulla fue devorado por las fieras en el anfiteatro, y su banda se disolvió en otras muchas que decían ser sus herederas.
Y estos serían los 3 criminales más prominentes de la antigua Roma. Sin más me despido, dale al like, a la campanita y suscríbete. ¡Hasta la próxima!